Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés González. El trabajo que nosotros realizamos el semestre pasado para el curso Haciendo Economía 2, Evaluación de Impacto con Adriana Camacho, se llama Evaluación de Impacto del programa Jornada Única. Es un trabajo que realizamos entre Sebastián Angarita, Luisa Cuellar, Laura Castillo y yo. Entonces, bueno, este es el contenido, no voy a abordar mucho aquí. Entonces, bueno, ¿qué es el programa de Jornada Única? Jornada Única es una política realizada por el gobierno de Juan Manuel Santos, implementada durante los años 2014 y 2015, cuyo objetivo era mejorar la calidad educativa en los colegios públicos de Colombia. Entonces, bueno, esto es como una justificación, estos son los resultados por medio de las pruebas PISA. Voy a pasar rápido por acá, pero lo que podemos ver es que esta parte azul son los resultados de los colegios públicos en Colombia, y el azul oscuro son los resultados medios de los países de la OCDE. Podemos ver que Colombia aún está muy rezagada con respecto a estos países, lo cual habla de las deficiencias que tiene nuestro sistema educativo, y es por eso que el gobierno de Juan Manuel Santos decidió hacer esta política. ¿Cómo esta política va a mejorar la educación en Colombia? En primer lugar, va a aumentar el tiempo dedicado al estudio de los estudiantes. Hay algunos colegios públicos que solo estudian por la mañana, otros por la tarde. Con esta política se espera que estudien toda la mañana y parte de la tarde, como generalmente hacen los colegios privados. Se va a fortalecer la formación en las áreas básicas, como son ciencias, matemáticas, lectura crítica, y se va a mejorar la calidad educativa en los establecimientos de preescolar, básica y media. Entonces, bueno, el Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos define el objetivo de esta política como mejorar la calidad de los colegios oficiales, que son los públicos, para cerrar la brecha de desempeño académico entre los colegios oficiales y no oficiales. Adicional a eso, se puso como objetivo aumentar al 45% el porcentaje de colegios oficiales clasificados en niveles altos, superior y muy superior. Eso para el 2018. En 2013 este porcentaje era del 33% aproximadamente. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para ser parte de esta política? En primer lugar, los colegios deben tener una infraestructura educativa disponible y en buen estado, deben tener un plan de alimentación en modalidad de almuerzo para los estudiantes, deben tener recursos docentes necesarios para suplir la demanda y un funcionamiento regular y suficiente de los servicios públicos. Bueno, estos son los beneficios. Se les va a otorgar becas de formación a los docentes, dotaciones, textos, infraestructura tecnológica, entre otras cosas. Lo que nos lleva a nuestra pregunta de investigación. ¿Jornadas escolares más largas se traducen en una mejora y una mayor calidad educativa? Entonces, bueno, ¿con qué datos vamos a trabajar para poder responder esta pregunta? Con respecto a la variable dependiente, que es la de la calidad, vamos a utilizar la que generalmente utiliza el gobierno, que son las pruebas Saber 11. Tuvimos acceso a los datos de 2014 y 2018 de estas pruebas con respecto a matemáticas, lectura crítica, ciencias sociales y ciencias naturales. Estas van a ser nuestras variables outcome. Y con respecto a las variables independientes, tenemos dos rubros: las características de los colegios, que son el código, género, municipio. Este es súper importante, si es beneficiario o no del programa. Y con respecto a docencia e infraestructura, que son la cantidad de docentes de calidad por estudiante, el nivel máximo alcanzado por los docentes, si el colegio tiene electricidad, internet o si tiene uso de computadores. Lo que nos lleva a la metodología. Con estos datos, ¿cuál es la metodología que más nos va a servir? La metodología que nosotros utilizamos se llama diferencias en diferencias con emparejamiento. Diferencias en diferencias porque queremos comparar la evolución de las variables outcome que mencionamos, tanto de los colegios tratados como los no tratados. Para hacer esto es importante, como dice la teoría económica, lo más ideal sería que los colegios tratados fueran lo más parecidos a los no tratados. Lo más recomendable para esto es hacer una selección aleatoria para garantizar esto. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, en esta política eso no sucedió. Los colegios que fueron tratados, en primer lugar, ellos mismos se postulaban y tenían que cumplir con los requisitos que habíamos mencionado. Eso hace que ya no sea una selección aleatoria. Pero es aquí en donde entra la parte de emparejamiento para solucionar esto. ¿Qué es lo que hace el emparejamiento? El emparejamiento va a tomar los colegios del grupo tratado, va a analizar uno por uno y va a ver sus características. Si quieres pasamos. Entonces, bueno, aquí están las características que toma emparejamiento. Entonces,
Hay ciertas características que ya mencionamos que hacen que un colegio pueda ser tratado o no, si tiene docentes, si tiene infraestructura, entre otros. El método de emparejamiento, que se le llama el P-Score, va a analizar estas características de los colegios tratados y va a decir, bueno, entonces voy a comparar con un colegio del no tratado que tenga estas mismas características o se parezcan en gran medida, para garantizar así que la única diferencia fundamental es que uno es tratado y uno no es tratado. Entonces, aquí en el ejemplo, entonces el P-Score tiene estas características de comparabilidad, si es bilingüe, si la sede es de carácter académico o técnico, la cantidad de alumnos, si tiene electricidad, internet, etc. Entonces, en este caso, el P-Score cogió el colegio A y el colegio B y vio que se parecían en todas estas rúbricas, excepto en que si es beneficiario o no. Vio que el colegio A era beneficiario y el colegio B no. Entonces, ¿qué es lo que hace el P-Score? Hace match entre estos dos colegios porque son muy parecidos y dice, listo, entonces estos dos colegios son los que voy a comparar, y hace eso con cada colegio tratado, le encuentra un gemelo, por decir así, en el grupo no tratado para poder aislar estas características que podrían sesgar los resultados. Entonces, bueno, esto nos lleva a nuestra ecuación. Listo, entonces es el cambio en las pruebas, en el puntaje del saber 11, de matemáticas, ciencia, etc., va a ser igual a, bueno, la constante más el beta 1 por el tratamiento, esa es la más importante, variable de Dume, 1 si es tratado, 0 si es no tratado, y más beta 2 por P de X. Este P de X está representando el P-Score del que les acabo de hablar. Esto ya va a capturar esas características que no nos gustaban que estuvieran en el beta 1, las va a capturar y las va a aislar del estimador de beta 1 de tratamiento, para que podamos garantizar que esas diferencias entre los tratados y no tratados no dependen de las características de elegibilidad del programa. De esta manera tenemos un estimador más limpio y obviamente es muy importante que el P-Score sea significativo, demostrando que logró capturar esas características de las que hablamos. Lo que nos lleva a los resultados los resumimos aquí en una gráfica. Aquí los primeros son matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales y ciencias sociales. Las primeras gráficas, las primeras tablitas son de los colegios tratados, las del medio son los no tratados y la última es la diferencia que hubo entre esos dos. Entonces vemos, lo importante es la gris, ¿cuál fue la diferencia entre los colegios tratados y no tratados? Vemos que en todos los ámbitos fue positiva y es estadísticamente significativa, lo cual nos dice que esta política está ayudando a los colegios tratados a mejorar su desempeño más que los que no fueron tratados. No obstante, es importante mencionar que la diferencia, vean, fue en matemáticas 0.4 y en lectura crítica, ciencias naturales y ciencias naturales fue entre 0.3 y 0.4. Las pruebas saber 11 tienen 500 puntos, entonces una diferencia de 0.3 en una prueba de 500 puntos pues realmente no es mucho, o sea, puede que sea significativa, le podemos atribuir eso a la política, pero realmente nos está diciendo que la mejora fue muy poquito, o sea, fue muy pequeña, lo cual pues, nos puede llevar al siguiente análisis. Entonces, ¿se acuerdan que otro de los objetivos era aumentar al 45% los planteles educativos en superior, muy superior y alto? Bueno, aquí hubo un pequeño problema y es que el Ministerio de Educación cambió esta clasificación, ya no es superior, alto, muy superior, sino A+, A y B. Aquí lo complicado es que A+ no significa que sea muy superior, significa que el 85%, o sea, si uno quiere hacer la relación, significa que el 85% de estos colegios que están en A+ pueden ser catalogados como muy superiores, no todos los que estén acá. Y lo mismo con A y con B. Entonces, pues aquí cambia un poco el análisis porque uno podría decir, listo, yo voy a sumar estos primeros tres, aquí la suma 2, 12 y 30 me da casi que 45, podríamos decir, listo, se cumplieron los objetivos, pero con base en ese análisis que hizo el gobierno, entonces ese resultado nos da 40%, lo cual quiere decir que esa meta de que el 45% de los colegios públicos estuvieran en las mejores áreas no se cumplió, porque era para el año pasado y eso ya no se logró. Entonces es otro aspecto para tener en cuenta esta política. Tuvo impactos, sí, pero no fueron tan grandes como los esperados. Entonces, bueno, como conclusiones, en términos de la evaluación de impacto, efectivamente el efecto es positivo y estadísticamente significativo, la política ha tenido impacto. Sin embargo, como acabamos de mencionar, el impacto no es de gran alcance, no es de gran medida, lo que nos lleva a pensar, bueno, es cierto que esta es una evaluación de corto plazo, es un programa que lleva 3-4 años
y que los resultados se pueden empezar a ver más en el mediano y largo plazo. Digamos en el caso de los profesores, ellos recibieron becas, puede que a los profesores aún no hayan terminado esas capacitaciones y cuando las terminen vuelvan e impacten más en sus estudiantes para que tengan mejores notas. Eso es una evaluación de corto plazo y hay que seguir haciendo la evaluación en el mediano y largo plazo. También es importante fortalecer las políticas complementarias. La principal es el plan de infraestructura educativa, que bueno, hicimos una investigación y ha tenido grandes problemas de corrupción, ha habido desvío de recursos, sobrecostos, y es una política que va muy ligada a jornada única. Entonces pues también hay que fortalecer estas vías y súper importante evaluar las externalidades que nosotros no alcanzamos a hacer en esta evaluación que genera esta política. La literatura ha mostrado que en los países en donde se ha realizado esta política ha tenido efectos significativos en reducción del embarazo infantil, menores tasas de criminalidad infantil y mejor acceso laboral de las madres cabezas de familia al mercado laboral, porque ya no tienen que estar todo el día cuidando a sus hijos. Entonces también es importante evaluar las externalidades para lograr capturar todos los efectos que está teniendo esta política. Y bueno, para terminar, las limitaciones que tuvimos, la principal de esas fue que el P-Score, como habíamos dicho, lo ideal sería que lograra capturar todas las características que en teoría hacen que un colegio aumente su probabilidad de ser elegido o no. El P-Score fue significativo, pero a la hora de hacer el PROVIT de tratados y las variables que creemos que son importantes para que un colegio sea tratado o no, muy pocas de esas variables nos dieron significativas. Por ejemplo, que tuviera computadores no fue significativa, la calidad de los docentes no fue significativa. Entonces esto nos puede decir dos cosas. Una, que bueno, los datos con los que tratamos no eran suficientes, había que recolectar más, buscar más para tener un P-Score más limpio. Pero otra también muy interesante y sucede mucho en la política pública es que el proceso de selección del gobierno no fue tan estricto. Es decir, colegios que no cumplían con las obligaciones o los requerimientos se colaron entre comillas o fueron aceptados en el programa, lo cual se evidencia en los datos de que esas variables que les acabo de mencionar no eran significativas en la probabilidad de tratamiento o no. Entonces esta podría ser otra recomendación o podría ser otra evaluación que se debería hacer, que si los colegios que están siendo tratados de verdad cumplen con todos los requerimientos para ser tratados. Y bueno, esta fue las principales limitaciones en términos metodológicos. La recolección de datos, pues obviamente hubiera sido mejor tener mejores datos. Una evaluación parecida a esta se hizo en el 2011 y tenían datos de cuántos pupitres tenían, tenían todo tipo de datos, pero el ICFES dejó de emitir tantos datos y solo habían con los que trabajamos. También nos faltó los datos de si tienen modalidad de almuerzo. No investigamos a profundidad en el PAE si estos datos estaban disponibles. Entonces en términos de datos eso fue como la mayor limitación que tuvimos. No sé si tengan alguna pregunta. Cuando hablabas de externalidades, ¿qué tienes en mente? Digamos, o sea, en la literatura, como habíamos mencionado, se ha encontrado que en los países en donde se ha realizado esta política ha mejorado en que los estudiantes al estudiar más en los colegios pueden reducir la criminalidad infantil, se reduce el embarazo infantil, o sí, adolescente mejor, y las madres cabezas de familia, al no tener que estar todo el día cuidando a sus hijos porque están en el colegio, tenían más oportunidades de buscar trabajo y de integrarse en el mercado laboral. En la literatura eso fue lo que encontramos y no lo evaluamos acá, pero sería bueno también empezar a evaluar ese tipo de externalidades. Pero no son externalidades sobre los no tratados. No, sobre los tratados, sí. Se llama contagio. Sí. En el mío. Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Felipe Acosta. Yo estuve hace un tiempo viendo en el BAUPES y claramente en el BAUPES, salvo el MeToo, no hay electricidad, no hay internet, y cuando dices que es una política pública donde la infraestructura es tan importante, pues ahorita nomás dijiste como se disminuye la tasa de embarazos adolescentes porque las mamás dejan a sus hijos en el colegio, pero en las comunidades que yo visité claramente los colegios tienen un enfoque educativo y pues digamos que no se comparan en nada los colegios de Bogotá o de las principales ciudades en Colombia. Entonces, al ser una política pública que quizás fue pensada para mejorar la calidad pues, de los estudiantes a nivel nacional, quisiera saber a la hora de tratar los datos cómo tomaron en cuenta esto, pues al menos la región amazónica, que es de las más alejadas y marginadas de Colombia,
y si bien si no son tan significativas en temas de infraestructura, internet y lo que tú digas, quisiera saber, porque básicamente hablo mucho siempre, si uno tiene que analizar esta política pública, o sea, como discriminarla para estudiar a las comunidades y minorías étnicas a nivel nacional, porque creo que está pensada desde el citadino, ¿sí? Mientras que si se pensara desde el territorio, desde el Baupés o desde el Amazonas o desde Bocas de Satín a Nariño, probablemente estas formas y estos ítems de la política pública como están en el papel tendrían a cambiar. Sí, no sé si es un comentario. Sí, sí, de acuerdo, digamos que esa podría ser otra limitación porque con respecto a lo que tú hablas de la infraestructura, y aquí vuelvo a tomar el plan de infraestructura educativa, se puede que algunos colegios que no tengan, no tengan la suficiente infraestructura para pertenecer al plan, aún así les permitan pertenecer, pero también se les integra el plan de infraestructura educativa, que es a los colegios sin infraestructura van a ser jornada única y parte del plan IPE, se le llama así. Entonces esto va a hacer que mejore la infraestructura, pero en los datos puede que entonces se haya analizado también esos colegios a pesar de que no contaran con la infraestructura. Entonces nosotros no aislamos por digamos, municipios, que es lo que tenemos en la base de datos, pero sí realmente podría ser como para evitar esos datos atípicos, podría ser una buena recomendación. En esta evaluación pues no utilizamos efectos fijos por municipio, pero sí sería interesante pues poder intentar aislar esos municipios o esas comunidades. En el estudio que contó como un docente de calidad, ¿qué requisitos debería cumplir el docente para que fuera calificado de tal manera? Ok, entonces en las bases de datos del ICFES teníamos como el nivel de estudios alcanzado por el profesor, si era profesional, si era bachiller, si tenía algún posgrado, si era licenciado. Entonces nosotros tomamos a los profesionales, a los que tenían doctorado y a los que eran profesionales. A los licenciados que no los tomamos y a los que solo tenían bachiller sí, tampoco los tomamos, o si eran licenciados no los tomamos. Entonces tomamos esos tres grupos, profesionales, posgrado y doctorado. El resto de perfiles no los calificamos como calidad. Listo, muchas gracias. Yo no tengo... Listo, un aplauso aquí a nuestro expositor.